Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día viernes 26 de marzo. El día de hoy voy a compartirles una sesión, un tema que en lo particular a mí me gusta mucho, que es acerca de las inmunodeficiencias primarias. El día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje inicial de estas inmunodeficiencias primarias y de la importancia que tienen nosotros como médicos alergólogos e inmunólogos en formación, pero también de los médicos en primer contacto con este tipo de pacientes. Quiero agradecer a la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández por su asesoría durante la preparación de esta sesión. Antes que nada, quiero hablar un poquito sobre el sistema inmunitario. El sistema inmunológico tiene esta enorme capacidad de distinguir lo que es propio y lo que es no propio de nuestro organismo. Por lo tanto, si una molécula que es ajena a nuestro organismo entra en contacto con el sistema inmune, este lanzará un arsenal de células y partículas con la finalidad de combatirlo o eliminarla, es decir, sacarla de nuestro organismo. Sin embargo, también el sistema inmunológico cumple una importante función al atacar los organismos y las sustancias que invaden el cuerpo y por lo tanto provocan enfermedades. ¿Qué vamos a tener si alguno de estos componentes falla? Alteraciones relacionadas con autoinmunidad, tumores malignos, pero sobre todo infecciones recurrentes o infecciones que pueden desencadenar la muerte. En conclusión, la función primordial es esta de reconocer lo propio de lo que no es propio y también de colaborar entre células y proteínas para trabajar en conjunto y por lo tanto proveer una defensa contra las infecciones. Antes de entrar al tema que es las inmunodeficiencias primarias, creo que es importante que hablemos de qué son las enfermedades raras. Estas se definen con una prevalencia de menos de 1 en 2,000 habitantes. Sin embargo, no son menos relevantes porque tengan esta baja frecuencia, porque en conjunto estas enfermedades pueden afectar a numerosos pacientes y la baja frecuencia individual que generan estas enfermedades sí puede ocasionar dificultad para sospecharla y por lo tanto para perseguir el diagnóstico. Las inmunodeficiencias pueden ocurrir cuando uno o más componentes del sistema inmunitario se encuentran defectuosos. Estas se clasifican en inmunodeficiencias primarias y en inmunodeficiencias secundarias. Aquellas secundarias, como su nombre lo dice, se van a adquirir como consecuencia de otras enfermedades o son consecuencia de otros factores, ya sean ambientales o incluso consecuencia adversa de intervenciones médicas, como por ejemplo, hablemos del virus de la inmunodeficiencia humana que ocasiona el SIDA. Sin embargo, el tema central de esta plática van a ser las inmunodeficiencias primarias. Estas se van a producir sobre todo por mutaciones genéticas que participan o controlan las respuestas inmunitarias. Las inmunodeficiencias primarias son más de 400 enfermedades congénitas. Yo recuerdo que más o menos en el 2016 teníamos entre 200 o 250 enfermedades congénitas relacionadas con este tipo de enfermedades. Sin embargo, al pasar de los años se han descubierto nuevas. Se cree que para la próxima década existan más o menos más de 3,000 enfermedades congénitas relacionadas. ¿Y qué tienen en común estos pacientes? Pues que tienen una mayor susceptibilidad a infecciones, tumores malignos, autoinmunidad, pero también alergias. Sin embargo, son enfermedades que se encuentran subdiagnosticadas en todo el mundo. Y ahorita vamos a ver cuáles son los mitos que pueden rodear a estas enfermedades. Aunque son raras, su incidencia va a depender, también su prevalencia, de las diferentes poblaciones, debido a que en países desarrollados pues tenemos un mayor reporte de estas enfermedades. Todo esto, incluyendo que no se diagnostiquen de manera oportuna o se conozca muy poco sobre estas enfermedades, conlleva a un retraso diagnóstico y por lo tanto un peor pronóstico para estos pacientes. Y vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar un poco de los años 50, en donde está esta imagen que tenemos a la izquierda de su pantalla,
es la fotografía de la explosión de Hurricane, que fue la primera bomba atómica británica en 1952. Y quiero que vean este contraste porque por un lado tenemos guerra, bombas, pero por otro lado está el lado de la ciencia. Y en este lado de la ciencia, un general pediatra llamado Ogden Bruto publicó el caso en la revista Pediatrics, un caso de uno de sus pacientes. El general Bruton tenía uno de sus pacientes que era como su cliente VIP. Ese niño que llegaba con las infecciones recurrentes, pero no cualquier tipo de infección. De hecho, este niño tuvo varios eventos de neumonía y de sepsis grave. Lo que le hizo preguntarse a este médico es ¿por qué este niño se enferma tan frecuente? ¿Por qué a pesar de tener un tratamiento antibiótico adecuado, no responde como otro individuo? Entonces, Ogden decidió básicamente analizar el suero propio de él mismo contra el suero de su paciente y observó que en el suero de él existía una proteína que se llamaba gamma, que era la proteína que se encontraba escasa en su paciente. Más bien, no estaba presente esta proteína. Posteriormente le dio el nombre de agamaglobulinemia. Ogden y sus colaboradores posteriormente recolectaron el suero de muchos pacientes para recolectar esta proteína, que es la proteína gamma, y utilizarlo en los pacientes que tenían deficiencia. Y es ahí como inicia también los inicios de la aplicación de la inmunoglobulina, que en un principio fue inmunoglobulina subcutánea. En esta enfermedad, posteriormente, años más tarde, se observó que el gen responsable era el gen mutado de la BTK, lo que impide la proliferación de un linfocito B inmaduro a un linfocito B maduro. Y también vamos a hablar acerca de otras inmunodeficiencias. Por ejemplo, en el año de 1926 se describió por primera vez por Sílaba y Generen en 1926 la ataxia telangiectasia. Sin embargo, no fue redescrito hasta el año de 1941 por la doctora Louise Parr, quien ella lo que hizo fue ya descubrir, más bien asociar el síndrome con el fenotipo del paciente, y a esta enfermedad se le conoció como ataxia telangiectasia, que se caracteriza básicamente por la presencia de telangiectasias oculares, la presencia de ataxia, que más o menos empieza alrededor del año de vida. También son pacientes que tienen alfa-fetoproteína elevada y un mayor riesgo de padecer enfermedades malignas o tumores malignos. Posteriormente, en el año 1929, pues se describió el primer caso de candidiasis mucocutánea crónica. En 1937, Wiskott describió el caso de 3 hermanos que tenían trombocitopenia congénita, pero también presentaban diarrea con sangre, eczema y la presencia de infecciones recurrentes. Años más tarde, 17 años para ser exacto, Aldrich identificó una familia con múltiples hombres que tenían estas mismas características y asoció la enfermedad a una herencia ligada al cromosoma X. De ahí que se llame Wiskott-Aldrich o síndrome de Wiskott-Aldrich. En 1950 se describe el primer caso de inmunodeficiencia celular, por Glassman y Rineker. Ellos describieron los casos de personas que tenían agamaglobulinemia, pero también observaron que estos tenían linfocitosis. Aparte de eso, estos pacientes desarrollaban infecciones antes del año de vida y normalmente eran fatales. Y bueno, fueron los primeros casos que se describieron sobre SCID. En 1956 se describen los primeros casos de neutropenia congénita grave y a partir de ahí se asocian estos defectos con trastornos de consanguinidad. Y por último, en 1966 tenemos las primeras descripciones de la deficiencia del complemento. Y antes de pasar al tema de epidemiología, creo que es importante que hablemos del origen de una fundación muy importante que fue la Jeffrey Model Foundation. Ambos padres, que son los padres de Vicky y Fred Model, ellos tuvieron un hijo al que llamaron Jeffrey. Jeffrey nació más o menos en los años 1970 y durante sus 10 primeros meses de vida todo fue aparentemente normal. Pero después Jeffrey desarrolló una enfermedad de tipo hepatitis, se caracterizó por fiebre, ictericia y hepatoesplenomegalia.
él no respondía adecuadamente al tratamiento, así que se le hicieron estudios de extensión en donde posteriormente se descubrió que Jeffrey tenía una hipogamaglobulinemia. Desde ahí, pues fue una entrada y salida de los hospitales. Jeffrey murió a los 15 años de vida por una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Sin embargo, durante todo este transcurso de vida, Jeffrey se aplicó desde los 4 años inmunoglobulina subcutánea, a los 10 años se le aplicó la inmunoglobulina intravenosa en un protocolo por el doctor Good. Y bueno, durante toda esta estancia sus padres nunca conocieron a padres ni a niños que tuvieran la misma enfermedad que Jeffrey. Y de hecho, ellos dijeron pues que los pocos médicos que existían o no sabían o sabían muy poco sobre este tipo de enfermedades. Y es así como nace la Jeffrey Model Foundation con la finalidad de hacer una mayor conciencia a los médicos generales o a los médicos en general para este tipo de enfermedades. De hecho, en el último informe que de la Jeffrey Model Foundation en el 2018, se abarcó aproximadamente unos 100,000 pacientes con inmunodeficiencias primarias y es el informe más grande que se tiene hasta la fecha. La prevalencia de inmunodeficiencias primarias en los países desarrollados es más o menos entre 1 a 200,000 nacidos vivos. Esta es la distribución de la prevalencia. Las regiones que se encuentran en gris son regiones que o no tienen registros o básicamente no hay ningún o el registro no es confiable. Y como vemos, México tiene una prevalencia más o menos de 1 a 2 casos por 100,000 habitantes. Este también es un reporte de la Jeffrey Model Foundation en donde observamos que las principales inmunodeficiencias que se describen con un 48.6% son aquellas que se asocian a deficiencias de anticuerpo. En segundo lugar, quizás por la facilidad de la descripción del fenotipo, son aquellas que se asocian a un síndrome. Y en tercer lugar, tenemos aquellas que se asocian con desórdenes autoinflamatorios. Esta es otra gráfica que tomé del STIMS y también en esta podemos observar cómo las deficiencias de anticuerpos son predominantes hasta en un 45% de los casos, siendo estas las más frecuentes diagnosticadas. Y bueno, una vez que este es el registro de pacientes con Latinoamérica, que es la CID, que básicamente es donde se registran todas las inmunodeficiencias en países de Latinoamérica, observamos que los primeros 3 lugares los lideran Argentina, Brasil y México. México en tercer lugar, en donde se han registrado hasta la fecha, hasta febrero de este año, alrededor de 1,856 pacientes con este tipo de inmunodeficiencias. Hablando acerca de la incidencia, que son el número de casos nuevos que surgen, este es un caso que se reportó en Francia, si bien es un estudio ya muy antiguo del 2010, me gustó mucho porque habla acerca de cómo se han ido diagnosticando cada año más este tipo de enfermedades. En ese momento se reportaba una tasa de incidencia de 2.4 por 100,000 personas al año, que iba de 1976 a 1980, incrementándose a 10.3 por 100,000 personas año del 2001 al 2006. Entonces, en esta gráfica tenemos de manera global todas las inmunodeficiencias. Voy a ver si tengo un cursor. Estas son todas las inmunodeficiencias, más bien cuántos niños nacen y son diagnosticados con inmunodeficiencias primarias. Y este color gris que observamos aquí son los niños que fueron sometidos a un trasplante de células madre hematopoyética. En esta imagen, que es la B, tenemos aquellas deficiencias de anticuerpo y vemos conforme pasan los años cómo se diagnostican más. En esta parte tenemos aquellas inmunodeficiencias celulares y aquellos que son trasplantados. Y por último, tenemos aquellas inmunodeficiencias con desórdenes en la inmunidad innata. Bueno, aquí nada más hacer hincapié en la importancia de que a partir de estos años se ha hecho más conciencia a los médicos generales sobre este tipo de enfermedades y por lo tanto se han ido diagnosticando más.
Y bueno, vamos a hablar acerca de los mitos sobre que rodean este tipo de enfermedades, los mitos de las inmunodeficiencias primarias. He escuchado, obviamente no aquí, pero he escuchado con médicos generales, pues que realmente no vale la pena estudiar este tipo de enfermedades porque pues son enfermedades que nunca vamos a ver o que las vamos a referir a un inmunólogo o a alguien que sí las pueda ver. Entonces vamos a hablar acerca de los 3 mitos que rodean las inmunodeficiencias primarias. En primer lugar, alguna vez de seguro ustedes han escuchado, realmente se trata de enfermedades tan raras que nunca vamos a encontrar a un paciente y realmente pues no vale la pena conocerlas porque su incidencia es muy bajita. Pero en realidad recordemos una frase que dice, no se diagnostica lo que no se piensa, pero tampoco no se piensa lo que no se conoce. Aunque de manera individual cada una de las inmunodeficiencias pueden ser diagnosticadas como enfermedades raras, ya dijimos que actualmente se conocen más de 400 enfermedades congénitas. Esto se ha identificado gracias al proyecto del conectoma humano en Rockefeller y para la próxima década se cree que existan más de 3,000 defectos congénitos asociados. Estas enfermedades en conjunto van a afectar al menos 1 en 10,000 recién nacidos vivos. Sin embargo, también esto va a depender del tipo de inmunodeficiencia. Si recordamos, la inmunodeficiencia asintomática más frecuente, que es la deficiencia selectiva de IgA, se estima que existe una prevalencia de 1 en 500. O por ejemplo, si hablamos de la deficiencia de lectina de unión amanosa, esta está calculada su prevalencia en 1 en 100,000 en estudios poblacionales. Y en conjunto, estas enfermedades, cuando se juntan, pueden ser más frecuentes que la fibrosis quística, que es la enfermedad hereditaria más frecuente. Entonces vemos que son enfermedades que en conjunto pueden afectar a un grupo importante de la población. Otro mito es, son enfermedades muy graves y entonces los pacientes que la padecen de todas maneras van a fallecer y por lo tanto no vale la pena abordarlas. Obviamente, no tengo que decirlo, esto es un mito, ya que la gran mayoría de los pacientes, y es algo que vamos a ver adelante y vimos, son deficiencias de anticuerpo que normalmente no cursan con infecciones tan graves. Entonces, estos pacientes pueden recibir una profilaxis antimicrobiana, dependiendo del tipo de inmunodeficiencia, un reemplazo de anticuerpos de manera mensual, un trasplante de células hematopoyéticas, incluso pueden llegar a la edad adulta y llevar vidas productivas. Vamos a hablar que los casos más graves, que no son tan frecuentes como las deficiencias de anticuerpos, son aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencias combinadas graves, que normalmente se conocen como SCID. Estos niños son los llamados niños burbujas, que es la forma más grave que resulta en los recién nacidos, pues es provisto de este tipo de inmunidad adaptativa. Este tipo de pacientes tiene una esperanza de vida menor a los 2 años y en esto sí hay que tener como el único tratamiento, bueno, va a depender de la inmunodeficiencia, pero es el trasplante de células madre hematopoyéticas. Y quiero hablarles acerca de uno de los casos más famosos, que fue el de David Vetter, que de hecho hasta tiene múltiples películas. Una de las más famosas es por John Travolta, en donde es el chico de la burbuja, así se llama la película. Y bueno, la historia de David es muy interesante. David, los padres de David tuvieron una niña que nació en 1968 y esta niña fue sana. Sin embargo, en 1970 nace David Jr. Vetter, que fue el hermano de David. Este niño falleció antes del año de vida y se le diagnosticó una inmunodeficiencia combinada grave. Los padres, la madre se volvió a embarazar, tuvieron un nuevo embarazo y por amniocentesis se sabe que el niño tenía el sexo masculino y que podía tener la misma enfermedad que su hermano. Entonces se les da la opción del aborto, pero la familia decide no realizarlo. Es por eso que el 21 de septiembre de 1971 nace David Vetter en un ambiente aislado. De hecho, nace por cesárea y no tardó más de 20 segundos en el exterior y fue trasladado a un ambiente libre de gérmenes. Posteriormente, se le diagnosticó que tenía la misma enfermedad que su hermano, que fue un SCID. David creció durante 13 años dentro de una burbuja
y en esa burbuja pues era alimentado, se le pasaban los medicamentos, pero también siendo un niño, pues él quería salir, por lo que en 1977 la NASA le hace un traje espacial. Sin embargo, David desarrolló una fobia intensa por los microbios y pues realmente lo utilizó muy poco. Previo a su trasplante en el año de 1983, se le pone la película de Star Wars del regreso del Jedi, del cual David era muy fanático. Y en octubre de este mismo año, pues se le realiza un trasplante de células madre hematopoyéticas y su hermana fue la donante. Sin embargo, aunque el trasplante fue un éxito, en febrero de 1984, David murió consecuencia de un linfoma que fue desarrollado por el virus de Epstein-Barr que tenía el donante, que en este caso era su hermana. Entonces, estas son enfermedades que son muy raras, pero a pesar de esto, de esta historia de David, tenemos que saber que son historias que tienen un tratamiento y que si en este caso no fue el de David que llegó a una vida adulta, en otros niños sí podemos llegar a una vida productiva. Y por último, el último mito que tenemos, que se trata de enfermedades congénitas. Por lo tanto, lo puede tratar solamente el neonatólogo y el genetista. Sin embargo, las deficiencias más graves de SCID, pues sí, estos se dan antes de los 4 meses de vida. Sin embargo, las deficiencias de anticuerpos se empiezan a desarrollar desde los 6 hasta los 12 meses, o incluso tenemos inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia común variable, que se da sobre todo en adultos jóvenes o en adolescentes, y estos pues requieren más edad. Así que no solo se necesita de los neonatólogos y de los genetistas, también se necesita de los pediatras, de los internistas, de todo un equipo multidisciplinario. Todos tenemos que estar en contacto con este tipo de pacientes, o más bien tener la noción de que existen este tipo de enfermedades para poder abordarlos, referirlos y que se mejore la calidad y el pronóstico de vida de estos pacientes. Y bueno, vamos a hablar acerca ya hablamos un poco de epidemiología, de historia, de cuál es la edad de que se presentan los pacientes. Ahora vamos a hablar acerca de la sospecha diagnóstica, que es el primer punto. Lo primero que tenemos que hacer es la sospecha diagnóstica de este tipo de pacientes. Y todo se va a basar básicamente en las infecciones. Recordemos que las infecciones normalmente tienen una gravedad atípica, es decir, lo que veíamos con el doctor Bruton, que era un niño que a pesar de que se enfermaba y que tenía antibiótico, no respondía al tratamiento y se enfermaba de manera frecuente. Los patógenos son atípicos o de una frecuencia superior a la esperada, tienen trastornos de autoinmunidad inusual, o estos trastornos de autoinmunidad son de inicio muy temprano. Estos pacientes presentan autoinflamación, linfoproliferación, pero también atopia grave, y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, en los pacientes que tienen una dermatitis atópica, es aconsejable tomar niveles de inmunoglobulina E con la finalidad de descartar, por ejemplo, un síndrome de Job o un síndrome de hiper-IgE. Hablando acerca de la sospecha diagnóstica, empecemos por los niños. Pues básicamente son 10 datos de alarma que son desarrollados por la Jeffrey Model Foundation. Y en el primer grupo, en el primer dato de alarma, son niños que se van a presentar, que van a tener 4 o más infecciones de oídos en menos de un año. Posteriormente, el segundo punto es 2 o más infecciones de sinusitis grave en un solo año. El tercer punto es un niño que tenemos con antibiótico, pero que ya lleva 2 o más meses tomando antibióticos, pero realmente el resultado es muy pobre y el niño sigue enfermándose. En el cuarto punto tenemos que los pacientes pueden tener 2 o más neumonías en un año. En el quinto punto tenemos que estos pacientes, y esto es algo muy característico, sino que en la gran mayoría, los pacientes tienen dificultad para aumentar de peso o crecer normalmente versus cualquier niño de su edad. En el punto número 6 tenemos esta presencia de abscesos cutáneos profundos que son orgánicos, que pueden afectar cualquier órgano y que pueden ser recurrentes. También tenemos la persistencia de aftas en la boca o en cualquier parte de la piel.
la necesidad de antibióticos intravenosos en infecciones que realmente no lo ameritarían. En el punto 9 tenemos que el paciente tenga 2 o más infecciones profundas, incluidas, por ejemplo, la septicemia. Y en el punto 10, por ejemplo, una historia de pacientes que hayan tenido inmunodeficiencia primaria. Y este es en adultos, que realmente no varía mucho de los niños, solo que son 12 datos de alarma. A diferencia de los niños, los adultos con 2 otitis por año podemos sospecharla, pero también los eventos de sinusitis agudas o crónicas nos hacen pensar en esta sospecha. Más de 2 meses de tratamiento con antibiótico que coincide con los niños, las 2 neumonías en menos de un año. A diferencia de que ellos no crezcan, aquí los adultos es que tengan la presencia de diarrea crónica con pérdida de peso o episodios de fiebre alta inexplicable, la presencia de micosis mucocutánea persistente, 2 infecciones graves en un año, un caso que ya se conozca de inmunodeficiencia en la familia, manifestaciones autoinmunes, infecciones virales o incluso la presencia de bronquiectasias. Y esto es en adultos. Realmente aquí el punto clave son la presencia de las infecciones de repetición. Y eso es lo que debe de alarmarnos a nosotros como médicos, alergólogos, inmunólogos. Vamos a pasar al segundo punto para abordar estas inmunodeficiencias, que es el interrogatorio. Sé que en todas partes nos dicen, la historia clínica lo es todo, pero en realidad sí, la historia clínica lo es todo, sobre todo para una vez que nosotros ya tengamos la sospecha, orientarnos más hacia qué tipo de inmunodeficiencia se puede empezar. Vamos a hablar acerca de la primera parte, que es en la historia clínica, pues tenemos una ficha de identificación. Y en esta ficha de identificación ponemos la edad de nuestro paciente. Y aquí es importante también ver qué edad tiene nuestro paciente y cuál fue la edad de aparición de los síntomas, lo que ya hemos estado comentando. En presencia de inmunodeficiencias como SCID, que son las más graves, estas se dan sobre todo durante el primer año de vida y antes de los 4 meses de edad, cuando empiezan a tener enfermedades muy graves. Las deficiencias de anticuerpos se producen un poco después sobre todo de que ya no exista esta protección de parte de los anticuerpos maternos, y se pueden presentar los síntomas entre los 4 hasta los 12 meses de edad, cuando estos anticuerpos que pasan por la placenta de la mami, pues empiezan a descender. Y alrededor del 66% de todos los pacientes con inmunodeficiencia primaria se van a diagnosticar antes de los 5 años de edad. La inmunodeficiencia común variable es la inmunodeficiencia sintomática más frecuente, y esta normalmente se suele manifestar en adultos jóvenes o en adolescentes. Y ya vemos, son niños un poco más grandes. Aquí les dejé como una clasificación. Sé que la clasificación de las inmunodeficiencias son más grupos, son más de 8 grupos. Sin embargo, me quedé con estos 4 más importantes, que son, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas desde el nacimiento, las que son de anticuerpos desde los 4 hasta los 6 meses, y los defectos de la fagocitosis y los defectos del complemento se pueden presentar a cualquier edad. Y esta es una tabla acerca de los grupos etarios, y vamos a ver cómo no es específica de recién nacidos. ¿Por qué? Porque el 39% de estos pacientes tienen una edad de entre 5 a 19 años. Posteriormente, el 20%, que es el segundo lugar, lo ocupa el grupo etario entre los 20 y los 39 años. Y en tercer lugar, el grupo entre 1 a 4 años de edad. Y como observamos, la edad de inicio en menos de un año se presenta solo en el 8% de estos pacientes. Esta fue una gráfica que también tomé del libro STIMS, de la última versión que tenemos. Durante el interrogatorio también es importante preguntar acerca de antecedentes de consanguinidad y endogamia. Sé que a veces esto es muy complicado porque no queremos preguntarle, ¿tú te casaste con tu primo? Eso es un poco difícil el tema. Sin embargo, les voy a comentar que sí es importante que se ponga durante el interrogatorio los apellidos de los abuelos paternos, los apellidos de los abuelos maternos y los apellidos de los padres.
Si nosotros encontramos un apellido común, entonces sí hacer un interrogatorio más dirigido para ver si vienen del mismo pueblo, si tienen algún familiar en común. La consanguinidad se define como este parentesco de dos o más individuos que tienen un antepasado común propio. Y ahora, hablando de endogamia, se define como una práctica de contraer matrimonio entre sí, entre personas que tienen una ascendencia común o que son de la misma localidad o comarca o de un grupo social. Hablando específicamente aquí de nuestro país, pues en nuestro país hay muchos pueblos muy pequeños. No basta solo con preguntar de dónde es y que te digan el estado o el municipio. Hay que interrogar de dónde es el pueblo, dónde están. No es solo decir, vive en Tabasco, vive en Veracruz. Hay que interrogar exactamente de dónde viene. Recientemente tuvimos una paciente que tenía antecedentes de endogamia debido a que el pueblo donde venían ellos tenía una población de menos de 3,000 habitantes. Y esto es importante porque endogamia lo vamos a definir cuando existan pueblos en donde el número de habitantes sea de 1,000 a 3,000 habitantes. Si nosotros vamos a Google, vemos qué población tiene este pueblo, nos dice tanta población. Entonces, si tiene menos de 3, entre 1,000 y 3,000, ya podemos estar hablando de endogamia. Esta es una imagen de Carlos II de España. Este fue descendiente de 3 generaciones de abuelos y abuelas que tenían 7 matrimonios consanguíneos. Bueno, Carlos II de España pues fue rey y tenía la creencia de que pues la sangre no se podía mezclar con sangre impura. A raíz de eso, Carlos II desarrolló múltiples malformaciones. De hecho, se creía que tuvo Klinefelter y realmente no pudo dar descendencia por estos antecedentes de consanguinidad. Y este es uno de los árboles genealógicos más importantes que nos habla acerca de la consanguinidad, que fue el árbol genealógico de Charles Darwin y Emma Darwin, quien fue su esposa. Aquí lo verdaderamente interesante es en la parte que vemos aquí. Charles y Emma fueron primos hermanos. Tuvieron 10 hijos, que son todos estos que vemos aquí. De los 10 hijos, 3 fallecieron antes de los 10 años de vida y 3 de estos hijos desarrollaron problemas relacionados con infertilidad a pesar de que se casaron en múltiples ocasiones. Este es un árbol genealógico de los más interesantes para los genetistas y nos habla de la importancia de interrogar los datos de consanguinidad. Esta es la distribución a nivel mundial de la distribución de la consanguinidad a nivel mundial. Otra vez, en gris tenemos a los pacientes que no tienen un registro adecuado o que básicamente pues el registro no se ha dado ningún registro. Y aquí podemos observar cómo los países que se observan en un color más oscuro son Egipto, Arabia Saudita e Irán, quien tienen una consanguinidad reportada de más del 75%. Durante el interrogatorio también es bueno interrogar las muertes prematuras que no tienen una causa aparente, sobre todo en niños que tienen menos de 1 año de edad. Entonces, siempre preguntar si hay antecedentes de que algún hermano haya fallecido, algún primo, y que si se sabe la causa de muerte. Las reacciones de las vacunas, sobre todo las infecciones por la vacuna BCG, que normalmente vamos a tener BCG-itis o BCG-osis, que nos hacen pensar en una inmunodeficiencia combinada grave, en una enfermedad granulomatosa crónica, pero también en defectos del eje interleucina 12, interferón gamma. Y aquí les puse que la infección por vacuna de Sabin se observa en pacientes con agamaglobulinemia, pero en general cualquier vacuna de virus vivos atenuados puede afectar a este tipo de pacientes. Las enfermedades que afectan a los hombres también, sobre todo pues aquellos que se relacionan con las ligadas al X. Recordemos que la madre normalmente es la portadora y bueno, el riesgo de que un hijo se encuentre afectado es del 25%. Durante el interrogatorio también es importante mencionar o preguntar dirigidamente sobre la caída del cordón umbilical o la onfalorexis, y un retraso del cordón umbilical o de la caída del cordón umbilical se considera de mayor de 3 a 4 semanas, dependiendo de la bibliografía, pero en general este tipo de retraso en la caída del cordón o un niño que tuvo infecciones
hizo una onfalitis, posteriormente hizo una infección sistémica, nos pueden orientar sobre todo a una deficiencia de la migración de leucocitos o una deficiencia de la migración de los neutrófilos. Y por último, para terminar de hablar sobre esto del interrogatorio, estas son las 6 como presentaciones más comunes de inmunodeficiencia primaria. En realidad el STIMS habla de 8 presentaciones, pero yo quise comentarles nada más estas 6 porque se me hacen las más relevantes. Las infecciones de las vías respiratorias y las otorrinolaringológicas recurrentes, sobre todo bronquiectasias, tenemos que pensar en deficiencias que afecten a predominantes de anticuerpo. Cuando tenemos una falta de crecimiento desde la primera infancia, incluida diarrea o eczema, busquemos inmunodeficiencias que afecten la inmunidad celular y también no humoral. Cuando tenemos aquellas inmunodeficiencias piógenas recurrentes y además tenemos inflamación granulomatosa, una cicatrización deficiente de heridas, es ahí cuando tenemos que buscar defectos en el número o la función de los fagocitos. Cuando tenemos infecciones inusuales que son graves antes del año de vida, buscar deficiencias combinadas. Cuando tenemos infecciones recurrentes con un mismo patógeno, aquellas relacionadas con la inmunidad innata, y cuando tenemos una presentación clínica de angioedema, pensar obviamente en una deficiencia del complemento. El tercer punto es la exploración física y una de las cosas más importantes, sobre todo en aquellas inmunodeficiencias que son sindromáticas. Lo primero que tenemos que observar es el estado de la piel. En el estado de la piel podemos observar la presencia de eczema, por ejemplo, el eczema grave que se describió en el síndrome de Job o Hyper-IgE. Es por eso también que a los pacientes con dermatitis atópica grave se tiene que hacer este diagnóstico diferencial. Paciente que no responda al tratamiento, hay que pedirle IgE. Y tenemos esta presencia de esclerodermia, que es característica de lactantes en el síndrome de Omenn. Esta es una gráfica que resume las características que vamos a poder observar en la piel. Por ejemplo, tenemos erupciones malares lupus light, pensar en deficiencias del complemento. En eritrodermia, ya lo comenté en la imagen anterior, buscar un síndrome de Omenn. Cuando tenemos eczema, podemos pensar un eczema grave, por ejemplo, si es grave, pensar en un síndrome de Hyper-IgE, pero si no es un eczema no tan grave, pensar en un síndrome de Wiskott-Aldrich. Recordemos que forma parte de la tetrada. Las petequias también, por la presencia de trombocitopenia, son característicos del síndrome de Wiskott-Aldrich. Cuando tenemos pioderma o abscesos, pensar en deficiencias de neutrófilos o de las células B. Una mala cicatrización, obviamente esta deficiencia o esta alteración en la migración de los leucocitos. Candidiasis, pues buscar deficiencia de células T o combinadas, APC, IPEX o candidiasis mucocutánea crónica. Y las telangiectasias, sobre todo las telangiectasias oculares que están asociadas a ataxia, son características pues de la enfermedad autosómica recesiva, que es la ataxia telangiectasia. El retardo en la separación del cordón umbilical, defectos en la adhesión de neutrófilos, que era lo que comentábamos en las imágenes anteriores. Y por último, las características del cabello. Pues podemos pensar en una hipoplasia cartílago-pelo, los defectos del Nemo y en especial estas últimas dos con las cuales podemos hacer un diagnóstico diferencial, que son el síndrome de Chediak-Higashi y el síndrome de Griscelli. Estos dos básicamente se asocian a defectos en los macrófagos. De hecho, esta es una imagen en donde se observa los macrófagos que fagocitan eritrocitos y eritroblastos, pero quiero que nos centremos en estas dos imágenes. Chediak-Higashi y Griscelli se caracterizan porque este tipo de pacientes tienen el cabello o muy blanco o muy plateado. De hecho, se les dicen los niños de cabello plateado. En la primera imagen tenemos un niño con el cabello un poco más oscuro, plateado, brilloso, y que es un niño con Griscelli, y en esta imagen tenemos un niño con Chediak-Higashi. A simple vista, pues nosotros decimos, en el Chediak se ve más blanco, pero realmente esto no es así, o sea, pueden variar, incluso el de Chediak puede tener un poquito más oscuro el cabello. Lo que realmente sí se ha visto que viene a ayudar un poquito más es el examen con un microscopio, porque, por ejemplo, aquí vemos en el síndrome de Griscelli
los pigmentos o estos gránulos pequeños de pigmento están distribuidos, pero de una manera irregular, versus el síndrome de Chediak, en donde los pigmentos están distribuidos de una manera más regular. Entonces, el diagnóstico diferencial se puede hacer mediante un microscopio. En la exploración física también es importante hablar acerca de la presencia de granulomas, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad granulomatosa crónica o que se sospecha que tengan, o deficiencias del eje interleucina 2. En esta imagen fue un caso de cirugía pediátrica. Me gustaron las imágenes, por eso las puse y porque están muy esquemáticas. En esta parte tenemos, es un niño con enfermedad granulomatosa crónica, obviamente, y observamos en este lado las cicatrices de adenopatías cervicales que se encuentran abscesificadas y a todo alrededor de la cadena ganglionar cervical. En esta parte lo que observamos es una adenopatía que también se encuentra abscesificada y que también esta tenía, a pesar del tratamiento, pues una evolución tórpida, a pesar de que ya se había hecho el desbridamiento. Y en esta parte tenemos un absceso subcutáneo epigástrico también de este mismo paciente. Y bueno, aquí todas estas alteraciones de la piel que podemos observar, sobre todo en estos niños. La presencia de las conjuntivas también van a ser importantes. En estas imágenes se trata de una ataxia telangiectasia. Vemos cómo la presencia de las telangiectasias oculares en nuestros pacientes es muy característico. Recordemos que es una enfermedad que la podemos sospechar. Los niños empiezan a dejar de caminar o a hacer pinza gruesa entre el año y el segundo año de vida. Desarrollan telangiectasias oculares. Es una enfermedad autosómica recesiva. Empiezan a tener más o menos el 40 al 60% de estos pacientes utilizan ya silla de rueda a los 12 años de edad. Y realmente no es hasta los 6, 10 años que empiezan a diagnosticarse. Esta es una niña que también tiene ataxia telangiectasia, sin embargo todavía no tenía telangiectasias oculares, tenía más bien la presencia de granulomas. La pigmentación de las uñas y también las características de la piel que podemos observar, la presencia de hipopigmentación, una presencia de una alteración en las uñas, la distrofia de las uñas, la presencia de la leucoplasia en la lengua, y bueno, todas estas características se tienen que observar. En el cuadro clínico es bien importante considerar el tipo de infección, el tipo de microorganismos, si hay enfermedades alérgicas asociadas y si hay un trastorno de autoinmunidad. Y en este último, sobre todo en el de autoinmunidad, pues nada más hacer hincapié que los pacientes con ataxia telangiectasia, el 40% de estos pacientes pues van a fallecer por cáncer, porque son pacientes que no tienen un adecuado, más bien su ADN no se puede reordenar de manera adecuada. Entonces, pues son pacientes que tienen mayor susceptibilidad a tumores malignos. Las infecciones se caracterizan por tener recurrencia, gravedad y también mala respuesta al tratamiento. Aquí, de acuerdo al tipo de inmunodeficiencia que se presenta, podemos tener una sospecha. Tenemos en los defectos de células B, de células T, por ejemplo, podemos realmente tener cualquier infección por hongos, microorganismos oportunistas, virus o micobacterias. En los defectos de células P, pues realmente los microorganismos más característicos van a ser los encapsulados, como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. También, por ejemplo, en defectos en la cascada del complemento, vamos a tener este tipo de infecciones por bacterias encapsuladas. En los defectos de la fagocitosis, los microorganismos que más se ven son hongos y bacterias catalasa positiva. Entonces, si tenemos a niños que tienen estas infecciones, podemos ir haciendo un diagnóstico diferencial. En los defectos de la vía de la interleucina 12, micobacterias, por ejemplo, en pacientes con TB, siempre se tiene que ver este diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes que tengan una tuberculosis diseminada, y candidiasis mucocutánea, sobre todo en candidiasis albicans. Y esto es un resumen de las 4 principales clasificaciones que hemos hablado desde el principio, desde que hablamos de la edad de aparición, de cómo se instauran, cuáles son las infecciones, y es un resumen de todo lo que ya comentamos. Se los voy a dejar aquí para que lo puedan ver después. Y el cuarto y último punto es el abordaje inicial. Parece que es algo muy complejo, parece que realmente todos tenemos que buscar
pues idealmente el estudio molecular, pero vamos a ver cómo a través de una biometría hemática podemos empezar a distinguir este tipo de inmunodeficiencias. Nosotros tenemos un niño con infecciones recurrentes y decidimos pedirle una biometría hemática. Primero aquí lo puse abajo hasta acá, los leucocitos pues pueden hablarnos acerca de una deficiencia de la fagocitosis. Los linfocitos con una linfopenia nos pueden hablar acerca de deficiencias combinadas no graves o SCID. Los neutrófilos, una neutropenia, puede también orientarnos hacia defectos en la fagocitosis o una neutropenia cíclica, una neutropenia persistente, dependiendo también del número de neutrófilos y de cómo se comporten a lo largo del tiempo. Las plaquetas, pues ya vimos que la plaquetopenia es una de las características de la tetrada del síndrome de Wiskott-Aldrich. Los eosinófilos, que nos pueden hablar de una eosinofilia que sobre todo se da en defectos combinados, y los leucocitos, que ya les comenté. Y bueno, la evaluación inicial debe incluir un recuento de glóbulos blancos y un enfoque diferencial. ¿Cuándo vamos a hablar de linfopenia? En un lactante, cuando tengamos menos de 3,000 células por milímetro cúbico, y en un adulto se habla de linfopenia cuando tenemos menos de 1,000 células por milímetro cúbico. Recordemos que entre el 50 y el 75% de los linfocitos circulantes van a ser células TCD3. Y así que cualquier proceso que interfiere con el desarrollo de células T o aumenta notablemente la destrucción o pérdida de estas, pues va a producir una linfopenia. Recientemente tuvimos una paciente que tenía linfopenias persistentes de entre 500 y 700 células por milímetro cúbico. Esta es la clasificación de la neutropenia, de acuerdo a cómo se clasifica en leve, de 1,000 a 1,500, moderada de 500 a 1,000, grave de menos de 500, una persistente es de menos de 1,000 continuo, una neutropenia intermitente, menos de 1,500 ocasional, y la neutropenia cíclica en la que se tendrá que tomar biometrías hemáticas seriadas puede tener oscilaciones periódicas con un nadir de menos de 1,000. Y hablando acerca de las plaquetas, lo que ya mencionamos del síndrome de Wiskott-Aldrich. Para abordar sobre todo cuando tenemos sospecha de deficiencias de células T, pues obviamente primero pedir la biometría hemática y después hacer unos estudios de extensión. Los más avanzados son estos que se hacen ya en Estados Unidos, que es el tamiz neonatal, para sospechar, básicamente para buscar SCID en los niños. Y se detectan todos estos tipos de SCID que van desde el JAK3, el CD45, el RAC1, el RAC2, Artemisa, ADA, todas estas se pueden detectar a través del tamiz neonatal. Y bueno, consiste en colocar una muestra en un papel filtro y a través de ese se extrae el DNA y posteriormente se hace un análisis de PCR en tiempo real. Lo que va a detectar esta prueba son los conocidos TREGs. Los TREGs son productos del su arreglo de los genes de los receptores de linfocitos T. Cuando se están formando los linfocitos T, y luego lo vamos a ver en las clases de inmunología, cuando se están formando, hacen como lo que sobra ya después del rearreglo de formar estos receptores, el desecho, por así decirlo, que son estos círculos de excisión, se llaman TREGs. Entonces, si estos TREGs están presentes, significa que se están formando linfocitos T. Sin embargo, si estos TREGs están ausentes o en una cantidad disminuida, significa que no hay formación de células T, por lo tanto podemos pensar en que no hay células T y pensar en un SCID. Este tipo de tamiz se utiliza en Estados Unidos, ya se utiliza en 16 estados y pues básicamente ha detectado a múltiples niños que tienen estas inmunodeficiencias. Posteriormente, hablando acerca de los anticuerpos, cuando sospechamos de un cuadro clínico que tenga este tipo de deficiencias, pues primero es solicitar los niveles de inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, E, G y M. Sin embargo, cuando los niveles séricos son normales, tenemos que pedir subclases de IgG y posteriormente valorar la función contra antígenos polisacáridos y proteicos en respuestas a las vacunas. Aquí les puse algunas de las inmunodeficiencias, por ejemplo, si pensamos en una gamma globulinemia,
ligada al X o o SCID, por ejemplo. Aquí normalmente la IgG va a estar por debajo de 100 y el resto de las inmunoglobulinas se van a encontrar muy bajas. Cuando tenemos una inmunodeficiencia común variable, tenemos la IgG, la IgA o IgM muy bajas. Cuando tenemos una IgA baja, sobre todo, va a depender de la edad, pero en general, con un valor de 7 miligramos sobre decilitros, menor, perdón, hay que pensar en una deficiencia selectiva de IgA, y cuando tenemos una IgE elevada, pensar en hiper-IgE o un síndrome de Omen, pero también no descartar pues todos los trastornos alérgicos que se pueden asociar con una IgE incrementada. Estos son los valores de inmunoglobulinas. Recordemos que todo va a depender de la edad del paciente, así que si nosotros valoramos las inmunoglobulinas, siempre hay que buscar en nuestras tablas cuánto es lo esperado para la edad en nuestros pacientes. Lo mismo que para las subclases, tanto IG1, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, que se pedirán en caso de que el resto de las inmunoglobulinas estén normales y tenemos una alta sospecha. En pacientes que tienen niveles bajos o nulos de inmunoglobulinas, también se puede realizar citometría para linfocitos B o subpoblaciones de linfocitos B, que básicamente esto nos van a hablar acerca de cada una de las poblaciones dependiendo de los receptores de su superficie y nos va a decir cuánto hay de una población, cuánto hay de otra población. Y también para medir la función de los anticuerpos específicos en respuesta a vacunas, se evalúan por lo general a dos tipos de antígenos, que son los polisacáridos y los proteicos. Normalmente lo que se hace es poner la vacuna, en este caso la que más se pone es la 23 valente, se toma la cantidad inicial de anticuerpos y 4 semanas se vuelve a medir, después de la aplicación de la vacuna, la cantidad de anticuerpos para ver cómo el paciente respondió a la vacuna. Y a partir de ahí también podemos empezar a descartar, por ejemplo, deficiencias de polisacáridos. Esta es un resumen acerca de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Era lo que comentábamos al principio del registro a nivel Latinoamérica que tenemos. Este fue un reporte hasta el año 2018. Y bueno, básicamente observamos, el resumen de todo lo que ya les comenté previamente. Por último, hablando acerca del pronóstico de estos pacientes, esto va a depender mucho de la inmunidad primaria y era lo que comentábamos. Vimos que los niños burbuja, que no son los más frecuentes, pero pueden tener un peor pronóstico por el tipo de inmunodeficiencia que se presenta. Pero en general, la mayoría de los pacientes con unas deficiencias de inmunoglobulinas, pues van a tener un buen pronóstico, pueden recibir gamma globulina intravenosa por un tiempo de 3 a 4 semanas, incluso llegar a vidas adultas y durante todo esta terapia de reemplazo, pues no padecer ninguna enfermedad. Obviamente también el pronóstico se ve afectado por las comorbilidades que ya tenga el paciente o el daño que haya desarrollado ya ciertos órganos. Como conclusión, quisiera hacer un hincapié en que las inmunodeficiencias van a formar parte del diagnóstico diferencial de un niño, también de un adulto, que presenta infecciones o procesos respiratorios de repetición. Y que si tenemos estos niños que tienen los datos de sospecha, los datos de alarma, no dudemos en pedir una biometría hemática, una inmunoglobulinas, porque esto puede cambiar el pronóstico de estos pacientes y pueden llegar a tener una vida normal. Recordemos que la mayoría son déficits de la inmunidad humoral, es decir, de anticuerpos, y básicamente el tratamiento puede hacerse mensual y estos niños llegar a un pronóstico de vida, pues, a una vida adulta. Por último, si es verdad que la complejidad de un diagnóstico definitivo y su tratamiento hace obligatorio la consulta a inmunólogo o a un especialista, sobre todo porque aquí en nuestro país estas enfermedades son subdiagnosticadas debido a que los principales centros de atención se encuentran en el centro y aquí en el norte de nuestro país. Por lo tanto, hay que hacer más conciencia a nosotros mismos y a médicos generales sobre este tipo de enfermedades y el pronóstico que pueden tener. Gracias.